discurso histórico que el presidente estadounidense Joe Biden iba a pronunciar en Varsovia con motivo de ese primer aniversario de la guerra en Ucrania, según la Casa Blanca, pues lo cierto es que ha quedado en una gran puesta en escena. Al aire libre, frente al Castillo Real de Varsovia, como ven en sus pantallas, y a un mar de banderas polacas, ucranianas y estadounidenses, Biden se presentó al estilo de una verdadera estrella de rock como el líder del mundo libre y de la OTAN en una guerra por la libertad y la democracia, despidiéndose entre niños sobre el escenario. Sin embargo, ni una sola palabra de lo que el mundo esperaba oír del mandatario más poderoso del mundo tras el peligroso y desafiante mensaje pronunciado horas antes por el presidente ruso Vladimir Putin, en el que anunció que deja congelada su participación en el único acuerdo nuclear vigente con Estados Unidos, abriendo así la puerta al reinicio de posibles pruebas nucleares. La respuesta la dio Blinken y lo hizo desde Atenas, asegurando que la decisión es desafortunada e irresponsable y que Estados Unidos va a estar muy atento al próximo paso de Rusia. Biden en su discurso más en formato meeting y recordando que, al igual que Putin, desean presentarse a una reelección, a pesar de los pésimos niveles de popularidad que ambos tienen, en un tono más triunfalista ensalzó que Ucrania nunca va a ser una victoria para Rusia e incluso se llegó a jactar de que Putin esperaba dividir y debilitar a la OTAN, pero que no lo ha conseguido. Lo que sí ha conseguido es que se sumen Suecia y Finlandia, mucho más despierto de lo habitual, arropado por los aplausos de los polacos que estaban entregados y que esperaban el anuncio de una base permanente y más tropas en Polonia y se quedaron con las ganas. Acusó al ejército ruso de estar cometiendo crímenes contra la humanidad en Ucrania. Prometió la reconstrucción del país y agradeció a los polacos el hecho de que hayan acogido el 1,5 millones de refugiados. En el cruce de promesas y acusaciones, a mí al menos me faltó un elemento que a mi juicio es fundamental: China. Y más aún después de las advertencias de los preparativos del gigante abatido para facilitar armas y munición a Rusia. ¿Será que por fin vamos a ver al verdadero alcance de esa famosa alianza sin límites que anunciaron ambos antes de la invasión? Está por verse. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema que obviamente, si se profundiza, es realmente polémico, con dos invitados muy especiales. Uno se encuentra en Irak, es Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, de Fayú. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mariana. Y gracias por la madrugada, además, porque sabemos que allí es realmente tarde, así que se agradece doblemente. Y también Arthur Garfer, coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, que se encuentra también en West Virginia. Muchísimas gracias por tener la gentileza de acompañarnos, Arthur. Muy buenas noches, Mariana. Un placer estar contigo nuevamente. Bueno, antes de empezar, si les parece, yo recordaría qué fue lo que dijo Vladimir Putin que ha encendido los ánimos. Vamos a verlo. Este año hubo una declaración OTAN exigiendo que Rusia retorne al Tratado de Armas Estratégicas que incluye inspecciones de nuestras instalaciones de defensa nuclear. Me quedé sin palabras con eso de permitir inspecciones a nuestros cuerpos de defensa. Es el teatro del absurdo. En las condiciones actuales de confrontación suena como una tontería. Las relaciones Rusia-Estados Unidos se han deteriorado y las responsabilidades de eso es totalmente de los Estados Unidos. Con la desaparición de la Unión Soviética, fueron ellos quienes comenzaron a construir un mundo a la manera estadounidense, como si ellos fueran los dueños, un mundo con un solo amo. Quieren derrotarnos estratégicamente mientras se cuelan en nuestras unidades nucleares. Con respecto a eso, tengo que decir que Rusia suspende su participación en el Tratado de Armas Estratégicas. Permítame aclarar, Rusia no abandona el tratado, sino que suspende su participación temporalmente. Arthur, no abandona el tratado, la suspende, es decir, la congela, pero eso abre una puerta a que se pudieran producir esas pruebas nucleares. Bueno, recuerda que lo importante de estos tipos de tratados, especialmente el START Treaty, es básicamente verificación, ¿no? Verificación que se está desmantelando y destruyendo armamento pues, ofensivo estratégico, mejor dicho, nuclear, con el fin de limitar y reducir, ¿no?, las cantidades. Entonces Putin lo que hace es, a raíz de la visita no anunciada del presidente Biden a Kiev, es suspender la participación de Rusia temporariamente en lo que era la renegociación del START Treaty nuevo. Entonces, esto era algo de esperarse, ¿no?
porque eso para los Estados Unidos tiene una importancia muy grande estratégicamente, de que ambos países vayan reduciendo, ¿no? Su número de armamento estratégico, mejor dicho, nuclear, para ambas partes. Ahora, Eric, lo que sí es cierto es que ha repetido las mismas arengas, las mismas justificaciones con las que mintió al pueblo ruso, tratando de justificar la invasión en Ucrania, comentando que es una lucha contra los pueblos neonazis o contra el pueblo neonazi, hablando de la Federación Rusa. Y sin embargo, los índices de popularidad en su país cada vez están más en deprimento. Mi pregunta hacia ti es la siguiente: con ese panorama, con ese índice de popularidad tan bajo, esa comunicación que hizo también ante la Federación Rusa recuerda más un mitin político, como yo estaba diciendo, y muy al estilo de Biden, que lo que sería un mensaje normal. Yo creo que Vladimir Putin lo que trató de enfatizar es un mensaje que él ha venido desarrollando, de posicionar este conflicto no entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia y Estados Unidos, Rusia y la OTAN y Rusia y el Occidente, y como un conflicto de existencialismo para Rusia, ¿no? De esa manera él justifica o intenta justificar a la población rusa, a las diferentes facciones dentro de Rusia, de que esto es un conflicto que merece, que va a ser mucho más largo de lo que él preveía antes. Obviamente, siempre comentábamos que esto iba a ser un conflicto largo, pero eso no era la visión del Kremlin al principio. Este conflicto va a seguir siendo mucho más largo, y esta es una manera de justificar, diciendo, no es que estamos peleando con Ucrania, sino contra el Occidente completo, incluyendo la OTAN, y es de defensa. Y también, cuando hay pérdidas en un campo de batalla, etcétera, no es que pierde contra Ucrania, sino contra el Occidente. Y esto del anuncio nuclear, de suspender el tratado, también de nuevo es la posición de la confrontación, ¿no? De que no van a limitar ningún tipo de recurso, porque esto para él es su prioridad número uno, y lo está planteando de esta manera. Pero él siempre se ha aferrado al terror nuclear, o sea, cada vez que le han salido mal las cosas, como que la única baza, ya que en el terreno de juego las cosas no le han salido como quería, es aferrarse a causar terror nuclear. ¿Qué posibilidades tiene realmente Arthur de que sea algo más que una carta en la manga? Mira, no le conviene a Rusia en ningún momento recurrir, ¿no? A ningún tipo de utilización de armamento nuclear. Por una simple razón de que Rusia, el pretexto de la invasión, ¿no? De Ucrania es nuevamente engendrar una Rusia imperial, nacionalista, y la grandeza de Rusia. Y al tú recurrir al armamento nuclear, pues obviamente vas a destruir los pretextos por la cual quieres tratar, ¿no? De engendrar a una Rusia más poderosa y más grande. Entiendo que para Ucrania el fin aquí va a ser retomar Crimea, y para Rusia va a ser el poder tratar de consolidar la región del Donbass, con el fin de poder decir, bueno, hasta aquí llegamos, nos vamos a encargar de este enclave y vamos entonces a negociar la paz. O sea que van a retroceder al punto de partida inicial. Ahora, Eric, no hace falta la clarividencia internacional de Henry Kissinger para saber que si China, como yo estaba diciendo, llega a entrar en este conflicto, las cosas cambiarían sustancialmente. Ya Xi Jinping ha dicho que va a visitar Moscú. Hay además un enviado, lo que sería el equivalente al ministro de Exteriores, que se va a reunir mañana con Lavrov en Moscú. Y lo que se perfila de repente es que si llegara realmente a cumplirse esas previsiones que tiene el gobierno de los Estados Unidos de que China estaría entregando municiones y estaría entregando armas a Ucrania, estaría tomando la alineación de Irán y de Corea del Norte. Es decir, es una idea, como tú decías, de confrontación directa. Bueno, con referencia a Kissinger, yo creo que China hasta ahora ha tomado una visión pragmática. Por un lado, condenando a Estados Unidos, al Occidente, dando apoyo en las Naciones Unidas y también en la retórica, pero no dando este tipo de ayuda sin duda letal, porque tampoco le conviene a China entrar en este confrontamiento directamente con el Occidente. Claro, directamente. El tema es que no lo haga directamente, sino que lo haga por debajo de la mesa, como se está haciendo normalmente. Sí, pero si se prueba que China le está dando ayuda militar a Rusia, cambian las cuentas en la relación. Ahora, eso no quiere decir que China no puede apoyar de otra manera, pero creo que hasta ahora también China
Vamos a tener, aquí no es un amor eterno entre China y Rusia. Hoy es amigo por conveniencia, hay una alianza por conveniencia, pero los chinos de verdad han tomado control de la industria petrolera en el este de Rusia. Está lleno de trabajadores chinos, de empresas chinas controlando el este, especialmente en Siberia y otras partes hoy en día, por lo cual China, yo creo que está de cierta manera sacándole una buena tajada a este conflicto y comprando petróleo ruso menor que nunca. Una cosa importante, China tampoco está muy contento de que este conflicto sea largo y lo ve muy largo, porque para mí yo creo que Putin todavía no ha cambiado su objetivo, que es cambiar el gobierno de Kiev. Bueno, Y eso, por ejemplo, yo estaba estaba diciendo que llegó Wang Yi precisamente a Moscú, se va a reunir con Lavrov. En teoría es cierto lo que dices, no le interesa un conflicto largo. De hecho, China ya incluso ha negado las acusaciones de Estados Unidos de que pudiera estar entregando esas armas letales a Rusia. Sin embargo, Zelensky ha dicho que si llegara a entrar en ese conflicto, esto desataría la Tercera Guerra Mundial. Pues yo les decía al comienzo que lo que quizá todo el mundo esperaba era una reacción directa por parte del presidente Biden, ese discurso histórico que había auspiciado la Casa Blanca. No ocurrió. Vamos a ver qué fue exactamente lo que dijo. Rusia ha cometido depravaciones, crímenes contra la humanidad, sin escrúpulo ni vergüenza. Han atacado a civiles provocando muerte y destrucción. Han usado la violación como arma de guerra. Se han robado niños ucranianos. Han bombardeado estaciones de tren, hospitales infantiles, escuelas y orfanatos. Nadie podría apartar la vista de las atrocidades que Rusia está cometiendo contra el pueblo ucraniano. Es abominable, pero Rusia jamás podrá vencer a Ucrania, jamás. Así que esta noche hablo una vez más al pueblo ruso. Los Estados Unidos y la Unión Europea no buscan controlar o destruir Rusia. Occidente no está planeando atacar a Rusia, como dijo Putin, a millones de ciudadanos rusos que solo quieren vivir en paz. Esta guerra nunca fue una necesidad, es solo una tragedia. Bueno, aclaró la reconstrucción de Ucrania, aclaró la posición del ejército ruso cometiendo violaciones a los derechos humanos, habló incluso de un conflicto en el que Occidente no estaría empujando a esta guerra, pero quizá la gente en Polonia, Arthur, lo que estaba esperando es que dijera algo sobre el envío de tropas estadounidenses y de esas bases permanentes, que desde que comenzara el conflicto se unieran a los casi 11.000 soldados que creo que se enviaron cuando comenzó la guerra en Ucrania. Sí, la política ahora mismo es de no escalamiento ofensivo. O sea, uno mandar ya tropas a cruzar la frontera y entrar a Ucrania, pues ya sería un pretexto, ¿no? Ofensivo. Absolutamente. Ya que esas tropas, pues obviamente van a traer el andamiaje de logística, la defensa, la ofensiva, y los generales, obviamente, y van a estar planificando, y sus staffs van a estar planificando, ¿no? Cómo es que se van a desplazar en el campo, sobre el campo del terreno de batalla. Entonces, pues ya para Rusia eso ya sería ya una amenaza directa ofensiva. Hasta ahora Putin puede lidiar con pues el armamento, porque son los ucranianos, ¿no? Los que están peleando como tal. Pero ya eso sería una línea, yo creo que es la línea roja que tiene Putin, de que si nosotros introducimos ya tropas estadounidenses o de otros aliados, pues ya él lo podría tomar ya como un pretexto para él llevar una ofensiva más agresiva. ¿Y no podría buscar, Arthur, de la misma forma, quizá esa ofensiva, si las cosas le siguieran saliendo mal? Él ha amenazado a Polonia, quizá por eso Polonia tiene la necesidad de que haya tropas que estén directamente en un enclave que es estratégico para el tema de lo que está ocurriendo en Bielorrusia y lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿Crees tú que de alguna manera podría llegar a atacar Polonia o hacer un acercamiento más hacia Polonia indebido que la OTAN pudiera considerar que es la agresión a uno de los miembros? Mira, en este momento los países más agresivos en contra de Rusia, uno de ellos es Polonia, seguido por Estonia, Latvia y Lituania. Esos países son bastante agresivos en contra de Rusia. Polonia ya ha hecho claro el hecho de que si se le ataca a Polonia, pues ellos entrarían ofensivamente. Y no subestimemos las Fuerzas Armadas polacas. Están sumamente bien entrenados, muy bien armados, y tienen una cuantía de soldados profesionales, tanto suboficiales como oficiales de primer calibre. O sea,
Si yo fuera Bielorrusia o Rusia, estaría muy preocupado si Polonia decide tomar una ofensiva más directa. Bueno, además ahora sabemos que además yo hoy estaba leyendo que ya habían llegado los soldados ucranianos para buscar entrenamiento sobre los famosos Leopard en España. Es decir, el entrenamiento de los propios soldados ucranianos se sigue manteniendo, además del envío de armas y de municiones. Ahora, quisiera preguntarte, Eric, como profesor de Relaciones Internacionales de FAYU y un gran conocedor del terreno y de estos temas, ¿qué te pareció a ti específicamente el mensaje? Mira, el mensaje de Putin o de Biden. El de Biden. Bueno, yo creo que el mensaje del presidente Biden era más, en general, dejar claro al Kremlin que el Occidente está aquí para el largo plazo. ¿Por qué? Porque la apuesta hoy del Kremlin es que el Occidente se va a cansar. Ya en el terreno de batalla se ha visto que los rusos les es muy difícil ganar la Ucrania en el sentido de lo que yo pienso que sigue siendo objetivo, que es tumbar el gobierno de Kiev. ¿No? También para Ucrania es muy difícil retomar Crimea, eso es otra cosa para conversar, pero para el objetivo de ellos. Pero lo que él piensa es que el Occidente en algún momento, sea porque hay elecciones, por situaciones económicas, porque todos los países europeos y Estados Unidos son democracias, tienen diferentes voces, va a cansarse. Y el mensaje general del presidente Biden es decir, esta a largo plazo, entendemos que lo piensas y nosotros también estamos aquí a largo plazo. Un punto acerca de Polonia, como sabes, estuve un mes trabajando ¿sí? ahí en el verano y todo el mundo en Polonia, desde el gobierno hasta organizaciones, piensa que Rusia tiene intenciones de agredir Polonia. Y también estuve en Lituania y en Letonia en el verano, es lo mismo. Y sin duda, los rusos de hecho han tratado de dar un golpe de Estado en Moldavia. Esto ha ocurrido durante el conflicto. No la salió muy bien, están trabajando desde Transnistria. Y la zona de Moldavia es importante, no solo por Moldavia, sino por el acceso a Odessa, ¿no? La ciudad importante del puerto la más que está muy portuaria. cerca. Y entonces, todo esto realmente no se ha procedido porque las cosas no le han salido al Kremlin como pensaban en Ucrania, obviamente, ¿no? Es lo obvio. Yo creo que ahí es donde estamos viendo. Pero Rusia está aquí a largo plazo y no veo paz en el occidente, en el horizonte, porque Putin, para él, esto es su gran legado y está metido dentro de todo y piensa que el occidente no va a estar a largo plazo como él piensa estar a largo plazo. Claro, que en pleno mundo libre él desearía volver a crear ese imperio, por eso decimos que es el aprendiz de zar en este programa. Ahora, Arthur, la gente no solamente se va a cansar, Occidente no solamente se va a cansar por una cuestión de tiempo. Fíjate que hay otro tema que también preocupa. El año que viene, en el 2024, son elecciones en Rusia y son elecciones en Estados Unidos. Y estos dos interlocutores, que son enemigos históricos de las dos naciones quizá más importantes o de las más importantes del mundo, se van a presentar a una reelección. ¿Puede cambiar esto de alguna forma el manejo de la guerra? ¿Puede ser un detonante para que las cosas cambien de rumbo? Bueno, yo entiendo que no, ya que las elecciones en Rusia son pro forma, esto no son elecciones que vamos a esperar un cambio mayor. Y en los Estados Unidos pues se está previniendo ya que hay problemas dentro del Partido Demócrata y también ya se están ya anunciando los candidatos por el Partido Republicano. O sea que la guerra va a seguir. Siempre he dicho que esto va a ser una guerra prolongada y el único momento que esto va a llegar a un fin es cuando Ucrania o Rusia puedan concretizar sus objetivos estratégicos sobre el campo de batalla, sea táctico y operacional. Yo ponía esto sobre la mesa porque obviamente de cara a unas elecciones, una de las cosas que más importa tanto a los rusos como a los estadounidenses es su bolsillo, cuando les aprietan el bolsillo. Y cuando tú tienes un bolsillo con un hueco así de grande por donde se están yendo trillones y trillones y trillones de dólares, además de todas las necesidades que hay internas, la cosa se pone un poquito más complicada. Eric, tu conclusión. Mira, yo creo que este es un conflicto prolongado, como lo he dicho desde el principio. Sí creo que lo que está pasando en el campo de batalla va a decidir, pero creo que también es importante mirar lo que pasa en las estructuras dentro de Ucrania y Rusia. Hay fracturas dentro del gobierno de Putin, el grupo Wagner, el ministro de Defensa. Hay fracturas dentro del gobierno de Zelensky también. El ministro de Defensa iba a ser despedido, no lo fue. Hay que mirar eso con cuidado porque lo que pasa de dentro también puede influenciar. Y unas elecciones que no mencionamos es que el año que viene también son elecciones en Ucrania.
Ajá. Entonces eso hay que ver lo que va a pasar, ¿no? Y no solo eso, fíjate que tú has tocado un tema también importante, que es las fracturas internas, pero se nos ha olvidado mencionar otro tema, la corrupción de los que están alrededor de Putin y la corrupción de los que han estado alrededor de Zelensky. Correcto. Arthur, ¿cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que, uno, para China, estratégicamente, la prolongación de esta guerra por parte de Rusia le beneficia a China. Ellos tienen todavía muchos problemas históricos, la cual tienen que arreglar. Número dos, la guerra va a prolongar en Ucrania o el conflicto, ya que Putin tratando de convertirlo, ¿no?, en su imperio. Y número tres, los Estados Unidos y la OTAN van a continuar apoyando lo que es la democracia y el derecho internacional en contra de Putin y las ofensivas rusas mediante operaciones militares ejecutadas por las Fuerzas Armadas ucranianas. Eric, yo sé que te quedabas con ganas de comentar algo. Te pasé con Arthur sin darte paso, en 20 segundos. No, yo decía que el tema de esta parte interna pique y se extiende, porque no solo que hay temas de corrupción ha habido en ambos lados y de conflictos de poderes, pero también está la guerra de desinformación que acentúa esto. Y esto influye no solo el apoyo del Occidente, pero también lo que está pasando dentro de Rusia. Aquí hay que ver muchas veces, los conflictos exteriores se definen muchas veces por situaciones internas dentro de gobiernos. Pues y creo muchísimas que gracias. como este tema político es importante.